Hola, hola, queridos estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de sociales. Este día hablaremos sobre los movimientos independentistas de América. Entre los años de 1776 y 1825, la mayor parte de las colonias europeas en el continente americano se convirtieron en estados independientes. Llamaremos movimiento independentista al proceso de conflictos y guerras que se desarrollaron desde el siglo XVII hasta principios del siglo XIX. Este movimiento fue el resultado de un proceso evolutivo que se venía gestando durante los 300 años de dominación española en América y estuvieron relacionados con los acontecimientos europeos de la época, aunque presentaron características distintas entre ellos. Esto permitió que se dieran una serie de factores externos e internos que influyeron en el ánimo de los americanos para independizarse del Imperio Español. Veamos primero cuáles fueron los factores externos. Uno de ellos fueron las ideas liberales difundidas en América y también por todo el mundo, gracias a la Ilustración en la que varios filósofos propagaban ideas de igualdad, libertad, seguridad y fraternidad. También la proclamación de la independencia de los Estados Unidos el 4 de julio del año 1776. Luego tenemos la Revolución Francesa en el año 1789, en la que la Asamblea dispuso la eliminación de privilegios de los nobles, defendiendo los derechos del hombre y del ciudadano, cuyos principios eran libertad, igualdad y fraternidad. Y por último tenemos la invasión napoleónica a España en 1808. Generó el movimiento del 25 de mayo de 1810, por el que en un cabildo abierto en Buenos Aires desconoce la autoridad de España y se declara independiente, lo que llevó a un movimiento independentista en toda Sudamérica. Ahora veamos cuáles fueron los factores internos. El primero de ellos fue conocimientos de las ideas de la Ilustración por los criollos, quienes constituían un grupo social caracterizado por poseer un alto nivel educativo. Su preparación intelectual y sus contactos con el extranjero les permitieron conocer las ideas revolucionarias que se habían gestado en Europa y querían poner en práctica estas ideas en América. Otro factor interno fue que los colonos españoles en América estaban sujetos al control del monopolio comercial español, que les obligaba a pagar altos impuestos y a comercializar exclusivamente con los representantes de la corona. Esto condujo a que se buscara la independencia de España. Y por último tenemos la rivalidad entre los peninsulares y los criollos. Los primeros tenían el poder político, pues España enviaba a América los virreyes, gobernadores, intendentes, oidores, capitanes, generales, etc. Mientras que los criollos tenían que conformarse con una simple participación en los cabildos. Por ello, los criollos serían los abanderados de la lucha en pro de la independencia americana, con el fin de obtener el poder que reclamaban como suyo.
Ahora veamos algunos datos importantes de la independencia de las colonias españolas. Tenemos 4 fechas importantes de independencia, comenzando con la independencia de México. En el año 1821, México declaró su independencia política. Independencia de Centroamérica, ocurrida el 15 de septiembre de 1821, una fecha memorable para nuestro país. La independencia de Sudamérica. Esta inició en Argentina el 9 de julio del año 1816. Y por último tenemos la independencia de la colonia portuguesa. La independencia de Brasil se dio en el año 1822. Y por último, hablaremos de la República Federal de Centroamérica. Fue la unión de los estados de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica, establecida el 22 de noviembre del año 1824. Nació de la promulgación de una constitución unificadora que surgió luego de la separación de estas 5 colonias del dominio de España en septiembre de 1821. Luego de la proclamación de independencia de Centroamérica, en el año 1821 estuvieron bajo el dominio del Imperio Mexicano hasta el año 1823. Los países de Centroamérica, en su búsqueda de separación de la forma de gobierno centralista de tradición española, adoptaron el federalismo. Con ello se permitiría la creación de estados soberanos, con 3 poderes territoriales y gobernados por una sola presidencia en la región. Hemos conocido un poco sobre los movimientos independentistas en América. Con esto finalizamos nuestra clase de sociales de este día. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.